Buen día, presentaremos el síndrome de Pallister-Killian. Somos el equipo 9 que está conformado por Álvarez Ramos, Alfredo Borges, Insusa, Jesús Humberto y su servidora Cano Pompana. Introducción. El síndrome de Pallister-Killian es causado por la presencia de un pequeño cromosoma adicional en algunas células del cuerpo. El cromosoma extra está formado por dos copias especulares del brazo corto P del cromosoma 12. Este tipo de cromosoma se llama isotromosoma. Las células suelen tener dos copias del cromosoma 12, cada una de las cuales contiene un brazo P y un brazo Q. La adición de dos brazos P más el cromosoma 12 da como resultado que las células tengan 4 copias de esta parte del cromosoma 12, en lugar de 2. Esto se conoce como tetrasomía en mosaico 12P. Los efectos de la tetrasomía en mosaico 12P son causados por los genes que se encuentran en el cromosoma adicional. Por lo general, estos genes causan un síndrome distintivo llamado síndrome de Pallister-Killian. Sin embargo, por razones que no se comprenden bien, la gravedad de los efectos de tener tetrasomía 12P en mosaico varía enormemente entre las personas. Diagnóstico. Dado que el resultado de tener tetrasomía en mosaico 12P es tan variable, los bebés y los niños son diagnosticados en diversas etapas de desarrollo. Aquellos que nacen con problemas físicos obvios como una hernia diafragmática tienen más probabilidades de hacerse la prueba al nacer o durante el embarazo si esto se identifica durante la evaluación de rutina. A otros se les puede ofrecer una prueba genética si se observan otras características inusuales al nacer. Los trastornos cromosómicos generalmente se diagnostican examinando el ADN tomado de los glóbulos blancos. Sin embargo, los niños con tetrasomía en mosaico 12P a menudo parecen tener cromosomas normales en las células sanguíneas, por lo que el diagnóstico generalmente se realiza a partir de las células de la piel o células extraídas del interior de la mejilla, mucosa bucal. Las muestras se pueden analizar mediante una técnica simple de recuento de cromosomas, o los cromosomas se pueden analizar más de cerca mediante una técnica llamada hibridación fluorescente o hibridación genómica comparativa de matriz CGH. Los resultados esperados dependerán de la forma en la que se analizaron las muestras. Resultados de una prueba cromosómica. La imagen presenta el ejemplo de un cariotipo de una persona masculina con síndrome de Pallister-Killian. Existen diversas maneras de describir un cariotipo con síndrome de Pallister-Killian. El más simple es 47 XY más Y por 12P entre 46 XY. El 47 es el número total de cromosomas observados en algunas células examinadas. El XY son los dos cromosomas sexuales, XY indica hombre, XX indica mujer. El más Y es que hay un isotromosoma adicional. El 12P es que el isotromosoma está formado por copias de brazo P del cromosoma 12. El entre 46 es que algunas de las células examinadas tienen 46 cromosomas. El XY, los dos cromosomas sexuales X e Y. Esto sería XX en una mujer. Mosaicismo y conteo celular. Cuando se muestra el resultado de un cariotipo, es posible que también se mencione la proporción de células que contienen el cromosoma 12P adicional. Este conteo no refleja la proporción general en todo el cuerpo. En particular, no refleja la proporción de los órganos vitales en el cerebro, en las células críticas de desarrollo antes del nacimiento, por lo que no es una indicación de la posible gravedad del resultado. Los niños severamente afectados pueden tener niveles muy bajos de células anormales, y los niños tan levemente afectados que no tienen síndrome de Pallister-Killian clásico pueden mostrar una alta proporción de células anormales. El porcentaje de células que contiene el isotromosoma depende de parte del tejido examinado y de la edad que se realizó la prueba. A continuación, se proporciona un ejemplo de un cariotipo que incluye un reencuentro de células. Ejemplo de hibridación fluorescente in situ. Las células también pueden analizar mediante una técnica llamada FISH, del inglés Fluorescence in situ hybridization. Esta técnica utiliza piezas de ADN marcadas con fluorescencia que coincide con el ADN en lugares específicos de un cromosoma, por lo que esta prueba solo se ofrecerá si se sospecha tetrasomía 12P. La imagen aquí presente es un ejemplo del resultado de la prueba FISH, que muestra un isotromosoma del cromosoma 12P,
Todos los cromosomas se tiñen de azul y el ADN en el centrómero, el punto donde se unen dos brazos cromosómicos. De los dos cromosomas 12 se marca de verde. El centrómero del isotromosoma 12P también está etiquetado como verde. Por eso puedes ver 3 puntos verdes. El centrómero del cromosoma 6 está marcado en rojo como control para comprobar que el procedimiento funcionó correctamente. Muestras celulares y diagnóstico. Durante el embarazo, la tetrasomía en mosaico 12P a veces se puede confirmar a partir de una muestra de tejido de vellosidades coriónicas, CBS, tomada de la placenta en desarrollo alrededor de 10 semanas después de la fertilización. Las células CBS se desarrollan a partir del mismo óvulo fertilizado que el embrión bebé en desarrollo y por lo general comparten el mismo ADN, cromosomas. Sin embargo, las células CBS no siempre reflejan las del bebé y esta prueba puede pasar por alto el diagnóstico. Si las características del bebé sugieren síndrome Pallister-Killian, pero el resultado de la CBS es negativo, se necesita una aminocentesis. El diagnóstico cromosomático en las células obtenidas por amniocentesis suele ser preciso, especialmente si se utiliza FISH, con una sonda específica del cromosoma 12 para aumentar la certeza. Después del nacimiento de un bebé, generalmente se examina primero los cromosomas de una muestra de sangre, pero en síndrome Pallister-Killian esto a menudo produce un resultado normal. Esto se debe a que en los tipos de células que tienen una renovación rápida, como los lóbulos blancos o la médula ósea, la línea celular con el cromosoma extra tiende a perderse en favor de la línea celular con cromosomas normales. Sin embargo, una muestra de sangre tomada a los pocos días del nacimiento puede revelar algunas con el cromosoma adicional. Los tejidos con una renovación celular más lenta, como la piel o la mucosa que cubre el interior de la boca, una frotis bucal, tienen más probabilidades de revelar el cromosoma adicional durante más tiempo. El diagnóstico tardío del síndrome Pallister-Killian es común debido a los resultados de pruebas falsos negativos, generalmente de muestras de sangre. Investigaciones. El nombre Pallister-Killian proviene de los investigadores que describieron por primera vez el síndrome. En 1977, el síndrome fue reportado independientemente por Philip Pallister y nuevamente en 1981 por Tassler, Nicola y Wolfgang Killian. Sin embargo, no fue hasta el 2003 cuando Pallister realizó un análisis cromosómico en fibroblastos de la piel que se encontró en presencia de tetrasomía 12P. Desde entonces, más de 200 artículos de investigación relacionados con síndrome Pallister-Killian han sido publicados por grupos de todo el mundo que están estudiando los diferentes aspectos de este síndrome. De mención particular el estudio reciente BLEF 2015 que describe los hallazgos de la evaluación de desarrollo y el examen clínico de 22 personas con síndrome Pallister-Killian. Otro estudio a escala de 59 personas con síndrome Pallister-Killian realizado en los Estados Unidos, Wilkins 2012, es una gran fuente de información, el cual fue considerado para la elaboración de este reporte. Genes. Se cree que la región crítica del cromosoma 12P que causa nuestro síndrome tratar se encuentra en algún lugar entre el final del brazo P y la banda 12.3. Se sabe que esta región contiene más de 300 genes. En consecuencia, un cambio en la expresión de cualquiera de esos genes puede provocar una expresión alterada de otros genes en otros cromosomas. Un estudio reciente, que es el CAUR 2014, identificó un perfil en la expresión genética del síndrome a tratar utilizando células de fibroblastos de pacientes con síndrome de Pallister-Killian. El informe sugiere que una región crítica en 12P 13.31, esta banda contiene aproximadamente 129 genes, identificó un cambio en la expresión de 354 genes. Características principales. Las características principales de este síndrome varían considerablemente, pero las características principales son las siguientes: debilidad muscular, hipotonia, discapacidad intelectual de leve a profunda, retraso o ausencia en el habla, retraso en el desarrollo, convulsiones, rasgos faciales específicos. Los rasgos faciales específicos pueden incluir uno o más de los siguientes: paladar con arco alto o hendido, frente prominente, puente nasal ancho, ojos muy espaciados, pliegues de la piel de las esquinas internas del ojo, fosas nasales orientadas hacia adelante,
boca grande con labio superior delgado y o labio inferior grueso, lengua grande, filtrum largo, que puede extenderse hasta el labio, orejas de inserción baja y giradas hacia atrás, cejas, pestañas escasas, áreas de alopecia que disminuyen con la edad, mandíbula inferior pequeña en niños y mandíbula inferior grande en adultos, y cuello corto. Otras características pueden ser los problemas cardíacos, la atresia anal, el ano puede estar cerrado o ausente, apéndice cutáneo sacro, crecimiento óseo en la base de la columna. Partes más pequeñas pueden ser brazos, piernas, manos, pies, dedos de las manos o de los pies, hernia diafragmática, agujero en la pared muscular que separa el corazón y los pulmones del contenido del abdomen, exompalos, un defecto en la pared abdominal que provoca que los intestinos, el hígado y en ocasiones otros órganos permanezcan fuera del abdomen en un saco, polidactilia, dedos adicionales en las manos o pies, lesiones hipopigmentadas y o hiperpigmentadas, parches de piel más claras o oscuras, pezones supernumerarios, poseer más de 2 pezones, anhidrosis o hiperhidrosis, que es la deficiencia o ausencia de sudoración. Estas características y otras se le asociaron con este síndrome y se explican con más detalle más adelante. Panorama. Los bebés con el síndrome pueden ser vulnerables poco después del nacimiento, ya que a menudo nacen prematuramente y pueden tener anomalías en el sistema nervioso central o una apnea, que esto es cuando dejan de respirar. También son propensos a tener dificultades respiratorias y pueden nacer con un defecto cardíaco. Uno de los problemas más severos que pueden sufrir algunos bebés con el síndrome es una hernia diafragmática, y algunos no sobreviven a la vida fuera del útero o la cirugía es necesaria. Sin embargo, si superan estos posibles problemas temprano y se tratan los problemas médicos posteriores, como el reflujo, los problemas intestinales y las convulsiones, es posible que se pueda controlar la salud de manera efectiva y los niños con este síndrome puedan tener una larga vida. El paciente más anciano descrito en la literatura médica tiene 45 años. Embarazo. Si bien los embarazos con mosaico y tetrasomía 12P a menudo no tienen nada especial, se ha observado polidramnios, que es una cantidad inusualmente grande de líquido amniótico, tanto en embarazos en los que los bebés tienen anomalías físicas como en los que no tienen ninguna. Demasiado líquido amniótico puede provocar un paro prematuro. Las anomalías típicas observadas en las ecografías es el aumento de la translucidez nucal de los brazos y piernas cortos, hernia diafragmática y defectos cardíacos. Algunos médicos han sugerido que algunas de las características faciales típicas también pueden detectarse mediante una ecografía a mitad del embarazo. Algunos bebés con tetrasomía 12P también fueron identificados con ventriculomegalia, que es el agrandamiento de los espacios llenos de líquido en el cerebro. Durante las exploraciones de rutina del embarazo se recomienda una prueba genética durante el embarazo, si hay dudas sobre el desarrollo fetal o si se detecta alguna anomalía. Nacimiento. Muchos bebés nacen antes de tiempo o pueden llegar a ser grandes para las fechas. Entre los bebés cuyo el peso al nacer se conoce, el bebé más pesado tuvo un peso de 4.650 gramos, mientras que el más liviano pesó 1.279 gramos y nació a las 29 semanas. Ocasionalmente se han encontrado bebés con hidropesia. Esta es una hinchazón severa en los tejidos causada por el exceso de líquido debido a la incapacidad del bebé para manejar el líquido y puede sobrecargar los órganos del bebé. Los puntajes de Apgar bajos son comunes y los bebés pueden estar profundamente hipotónicos, o sea, flojos, al nacer. Experimentan angustia, necesitan reanimación y en algunos casos atención en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La respiración se ve comúnmente afectada, por lo cual se requiere oxígeno adicional y algunos bebés necesitan pasar al menos un corto tiempo en un ventilador. Por lo general se realiza una prueba genética después del nacimiento y si el bebé tiene algún síntoma inusual, que algunos bebés tienen fontanelas grandes, o sea, puntos blandos en el cráneo, que pueden cerrarse más tarde de lo normal. Bebés. Si no se diagnostica a un bebé durante el embarazo o el nacimiento, los retrasos en alcanzar los hitos del desarrollo o la falta del contacto visual son una indicación temprana común. La falla en las evaluaciones de desarrollo estándar también pueden provocar una prueba genética. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el diagnóstico tardío del síndrome es común debido a los resultados de análisis de sangre que son falsos negativos. Infancia. Una vez que el niño haya mostrado su patrón individual de desarrollo, será más fácil predecir sus posibilidades a largo plazo.
Los textos médicos más antiguos de los principios de la década de 1990 describían un panorama menos esperanzador. Si bien es cierto que algunos niños tendrán un gran retraso para caminar, y es posible que algunos no caminen, otros pueden tener dificultades de aprendizaje leves o ninguna. Sin embargo, se cree que los niños levemente afectados son raros. La naturaleza de mosaico del síndrome hace que sea difícil predecir las perspectivas de un niño, y esto especialmente es cierto en el caso de los bebés diagnosticados antes del nacimiento, en los que se ha identificado el cromosoma adicional sin ninguna indicación clara de su gravedad. Las ecografías pueden revelar problemas físicos, pero no pueden informarle sobre la futura capacidad cognitiva del niño, su carácter o la calidad de vida que tendrá. Siguiendo hablando sobre la infancia, ahora tocaremos el tema de movilidad. El rango de retraso es muy variado. Con la edad en la que los niños se sientan por primera vez o se dan la vuelta y se mueven, pueden ir de los 3 meses hasta los 8 años y 7 meses. La edad a la que los niños dan sus primeros pasos varía entre 1 año 7 meses y 9 años. Y algunos niños necesitan un calzado de apoyo, férulas, bipedestadores y ayudas para caminar para lograrlo. En muchos niños la hipotonía temprana mejora con el aumento de la movilidad, y al hacerlo puede ser reemplazada por un aumento del tono muscular. Algunos niños mayores pueden también desarrollar contracturas articulares, que es un acortamiento y endurecimiento de los músculos, tendones u otros tejidos que pueden conducir a la rigidez de las articulaciones o mostrar una extensión limitada de los codos. Y otros pueden desarrollar la curvatura espinal de la escoliosis o cifosis. Los niños pueden recibir terapia ocupacional y física de rutina, pero existen otras terapias que pueden ser de gran beneficio, como la acuaterapia y la hipoterapia, que es la equitación para discapacitados. Ahora hablaremos sobre el aprendizaje. La mayoría de los niños con el síndrome experimentan dificultades de aprendizaje, y para muchos la discapacidad puede verse marcada y exacerbada por problemas de audición y visión. Sin embargo, algunos niños solo tienen una leve dificultad de aprendizaje. La mayoría de los niños asisten a escuelas especiales, pero algunos están en la escuela ordinaria con un trabajador o maestro de apoyo dedicado. Comunicación. El habla tiende a desarrollarse tarde y puede permanecer limitada o no desarrollarse en absoluto. Un estudio reciente, que fue el BLID del 2015, encontró que casi las 3/4 partes de los niños mayores de 18 meses y los adultos con el síndrome no hablaban. Muchas familias reportan una falta de contacto visual y comunicación en los primeros años, y una tendencia de sus hijos a vivir en un mundo aparte. Sin embargo, en los años preescolares la mayoría de los niños comunicaban sus gustos y aversiones con ruidos vocales y gestos. Estos ayudan a comprender las solicitudes y declaraciones simples. Los niños mayores se benefician de las señales táctiles y los dispositivos de comunicación asistida. El vínculo entre la capacidad de hablar y la de aprender parece ser fuerte. Ahora hablemos del comportamiento. La mayoría de los bebés y niños con el síndrome conocidos son tranquilos y tienden a no tomar la iniciativa o interactuar espontáneamente con su entorno. Aunque algunos niños son sociables, otros prefieren que los dejen solos y a algunos les desagrada que los toquen. En general se comportan como niños más pequeños que ellos. Cualquier problema de comportamiento tiende a surgir en niños mayores y parece ser más común en aquellos con discapacidades cognitivas y de comunicaciones más extensas. Respecto a las consideraciones médicas, en las primeras etapas de vida de personas con SPK se mencionan principalmente las siguientes. La apnea se presenta en muchos bebés recién nacidos y algunos necesitan de asistencia a largo plazo para respirar. Las hernias diafragmáticas se han relacionado con el aspecto anterior, afectando la respiración. Las anomalías erogenitales, ano y riñones son comunes. Las convulsiones afectan a aproximadamente la mitad de los niños con SPK. En el cerebro se suelen reportar en bebés y niños atrofia e hidrocefalia. El corazón suele estar afectado en 1/4 de los niños con SPK, siendo lo más común un defecto en el tabique ventricular o auricular. Respecto a la columna vertebral y los huesos, necesitarán estudios adicionales. Las manos y pies pueden ser cortos y poseer polidactilia. Las personas con SPK pueden tener discapacidades en los ojos u oídos. Su piel puede estar con manchas de distintos colores. Pueden tener linfedema, siendo esta una inflamación en el tejido del cuerpo. Hay información muy limitada disponible sobre la pubertad en niños con SPK. La información que existe sugiere que en algunos niños puede proceder normalmente o retrasarse un poco, y las características sexuales secundarias completas pueden no desarrollarse por completo. Adultez.
Muchos niños con SPK cuando crecen siguen dependiendo de sus cuidadores para todos los aspectos del cuidado personal. Sin embargo, solo aquellos niños que están tan levemente afectados por el mosaicismo de tetrasomía 12P que no tienen SPK clásico alcanzan un nivel de habilidades para la vida que les permitirá vivir de forma independiente. Entre los adultos, el nivel de discapacidad física difiere considerablemente, al igual que las habilidades de lenguaje y comunicación. A partir de lo anterior, se puede concluir lo siguiente. Desde sus principios, el síndrome de Pallister-Killian ha sido un síndrome que enfrenta complejidades para darle un seguimiento y ser tratado, mostrándose esta consideración en los comentarios de diferentes autores en diversos artículos. Como en la escasa disponibilidad de información actualmente, aún con estas consideraciones ha aumentado considerablemente la información disponible en los últimos años. El desarrollo de las técnicas de diagnóstico, así como las diferentes ramas de la ciencia de la salud, podrán llevar a mejorar el monitoreo y el apoyo a las personas que presenten diversas complejidades relacionadas a SPK. Aún así, todavía es necesario el desarrollo de programas de seguimiento genético, con el fin de tener un registro y el crecimiento de la información documentada, de tal manera que se prevendrían o reducirían diferentes tipos de problemas, como los resultados erróneos en pruebas para ser diagnosticado o las ocasiones en las que se confunden diferentes padecimientos con dando como consecuencia que una persona se le relacione con un padecimiento que no tiene. El presente trabajo empleó las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada.